Hoy en Aula 51, en Voz y Comunicación, contamos con una joven leyenda con 65 años de oficio, nada más y nada menos, Yo que creo ha que sido estás exagerando, pero bueno. Sí, bueno, ya vamos adelantando un No poco. no quiero llevarte la contraria. No Pero quieres, bien, sigue, bien. sigue. Bueno, un rostro habitual en las pantallas, en cine, en teatro, en televisión, una voz habitual en doblaje, también en publicidad, rostro en publicidad también como modelo de publicidad. Estamos hablando de Antonio Medina. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Qué tal, encantado de que estés Esteban? con ¿Cómo estás? nosotros. Tú te llamas Esteban, ¿no? Yo me llamo Esteban, Vale, efectivamente. vale. Masana de apellido, efectivamente. Bueno, pues estamos encantados de tenerte aquí para que nos Gracias. hables un poquito, bueno, pues de, en fin, de ese oficio y esos años de experiencia, antes de que te caiga un año más, por cierto, porque la semana que viene Se lo tengo totalmente prohibido. cumples años, hablaremos solo del oficio y de los años de oficio, pero no de la edad. Y me gustaría que empezáramos hablando un poquito de tus orígenes. ¿De Es mis? decir, de tus orígenes. ¿Mis orígenes de nacimiento o mis Tú orígenes eres- profesionales? Tú eres, bueno, va un poco unido todo. Tú eres de Palencia, de Yo Carrión de soy los de Condes. Palencia, es decir, yo soy de Carrión de, De los, Carrión de Condes, los Condes. pueblo extraordinario y maravilloso, con una gran historia, en todos los sentidos, desde la historia del Cid, pasando por el Marqués de Santillana, y en fin, y con un románico extraordinario y maravilloso. Y ahí es donde nací yo, y ahí es donde estuve hasta los 10 años. Bueno, yo corto aquí, tú me cortas cuando quieras. Sí, bueno, estuviste hasta los 10 años y tuviste siempre claro que querías dedicarte a esto. ¿Te gustaba? No. Yo no sabía que quería dedicarme. Más adelante, cuando tuve unos años más, yo quería escribir. Y bueno, lo intenté por varios conductos. Uno de ellos es examinarme en la escuela de periodismo, que entonces era escuela, no era una zona universitaria. Sí, todavía no había. Estaba por, no me acuerdo qué calle. Y bueno, pues nos pusieron, te lo cuento como anécdota, nos pusieron de tema el agua. Y yo destaqué del agua limpieza, pureza y transparencia. Escribí un artículo que creo que estaba muy bien escrito. Y por aquella época coincidió con el gran drama de Ribadelago, lo del pantano, que anegó toda aquella historia y tal. Y naturalmente me suspendieron, porque lo que primaba era la información sobre la historia literaria, a lo mejor, o literaria. Y me enfadó tanto que yo a mi familia le dije que había probado y que me pasaba a la radio. Y en efecto me pasé a la radio. Bueno, tiene gracia porque realmente, aunque tu carrera haya sido fundamentalmente de cara a la imagen, tú realmente has tenido mucha relación con la radio. De hecho, sigues manteniendo contacto con tus compañeros. Sí. Yo tenía mucha relación con la radio. Hice radio muy poca, no excesiva, en Radio Nacional, un programa para el exterior. Y bien, me gustaba hacerlo. Después hice programas dramáticos en un cuadro de actores maravilloso que tenía Radio Nacional. Y bueno, pues todo fue derivándose sin yo querer. O sea, que yo en definitiva tampoco sabía exactamente qué es lo que yo quería hacer. Sí, privaba por encima de todo el escribir, que después a través de mi vida pues lo he hecho. No de una manera constante, pero lo he hecho. El hecho de que empezaras en la radio no impidió que también tocaras el tema del teatro, primero en el TEU. Claro, paralelamente. El TEU, por cierto, convendría que contáramos un poquito lo que es. Porque, claro, sí, el TEU era el Teatro Español Universitario. Exacto, que era una agrupación que pertenecía inicialmente a un sindicato, el único que había entonces, el Sindicato Español Universitario. Un solo sindicato. Efectivamente, entonces, y del que surgió gente importante, como es tu caso, como es el caso de Rodero, como es el caso de Fernán Gómez, como es el caso de Agustín González. Sí, gente que queríamos, porque en efecto el TEU, SEU, que eran unas cosas paralelas, pues hacía teatro y lo hacía muy bien, porque un poco el antecedente de todo eso fue Lorca con sus... Sí, la Barraca. Con la Barraca. La Barraca. De hecho, el TEU en parte tiene un antecedente que es la Segunda República. Todo el mundo piensa que son inventos franquistas, pero en realidad todo viene de la Segunda República. Bueno, sí, es una derivación con otro, no sé cómo se llamaba. Modesto Higueras fue el que lo montó. Modesto era un personaje maravilloso, un ser humano extraordinario, un hombre muy culto, un hombre muy divertido, muy agresivo en sus relaciones con la gente.
Me acuerdo que había un director español que había vivido mucho tiempo en México, que habló de La Barraca, y entonces era en el escenario del teatro del Escorial, ese teatro bellísimo que hay. El Coliseo. El Coliseo, el Real Coliseo del Escorial. Y entonces allí se hizo una mención larga de toda la historia de La Barraca, y entonces ese actor-director, que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, y que ha trabajado mucho tiempo en México, quiso presumir de su relación con Lorca y La Barraca, y le dijo, y Modesto, que era un hombre muy bruto, le dijo: pero tú estabas allí de comparsa, tú no hacías nada allí, tú eras un escuchante malo, además. Claro. Claro. Aparte del tema de la radio y el tema del TEU, también aparece una figura fundamental en tu vida que se llama José Tamayo. Sí. Tamayo para mí es un ser admirable, que lo he dicho muchas veces, pero lo repito ahora: un ser humano que es capaz de que figure en el diccionario la palabra tamayada, que es un poco peyorativa, pero que sin embargo en aquellos momentos era tremendamente importante. Tamayada era los grandes espectáculos que hacía Tamayo, pero al mismo tiempo era el teatro que él había traído a España, que era Brecht, que era Williams, que era Miller, que eran unos autores que ni se conocían. Los clásicos españoles, Calderón. Por supuesto, él hizo mucho teatro clásico, claro, pero es decir, el mérito de Tamayo es que... Además en sitios curiosísimos, en iglesias además. No lo hacían los teatros al uso. Yo pongo como ejemplo máximo de eso que se llama Tamayada y de los grandes espectáculos de Tamayo, un montaje del Murciélago de Strauss, me parece que es, que arrancaba la orquesta, se hacía en el Retiro, arrancaba la orquesta en el Palacio de Cristal, arrancaba el preludio, iba avanzando toda la orquesta en una especie de gran barca que había montado, un practicable. Increíble. Y sonaba ese prólogo, ese preludio, pum, bum, 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 y en los últimos compases de ese prólogo, de ese preámbulo, ese preludio, era chum, bum, pa, 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 chum, y ahí quedaba aparcada en la parte extrema del Palacio de Cristal la orquesta. ¿Te imaginas lo que tuvo que ensayar todo eso para llevar a toda una orquesta y un director dirigiendo la función en una especie de gran barca que montó? Y la coordinación, ¿no? La coordinación de la música con la palabra y sobre todo de los organismos públicos, del ayuntamiento. Sí, movía masas, movía ayuntamientos, movía gobernaciones. Se comentaba como anécdota que cuando llegábamos haciendo festivales de España a los sitios, Tamayo preguntaba, por ejemplo, por el director de cultura, el nombre que tuviera en aquella época, y decía: no está. ¿Cómo que no está? No, se ha ido a su finca a cazar, porque le huían, porque sacaba dinero de las piedras. Hay otra anécdota estupenda cuando montó Carmen en la Plaza Mayor, que invitó todo el equipo del ayuntamiento al estreno, al ensayo general, y el director de cultura le dijo: Tamayo, ¿y el decorado? Dice: ¿Cómo dice usted? ¿Cómo que decorado de qué? Dice: hombre, usted ha presentado un proyecto con un decorado en el pórtico del Palacio de la Plaza del pórtico de la Panadería, la casa de la Panadería. Sí. Y dice Tamayo: ¿cómo dice usted? Un sacrilegio lo que acaba de decir. ¿Cómo voy a tapar yo la plaza, el pórtico de la panadería, si es una obra de arte maravillosa? El decorado no está porque no tiene que estar. Qué grande. Y a cobrar. Claro, lógicamente. Estuviste también en el María Guerrero, haciendo Los Caciques. En el María Guerrero fue una cosa muy curiosa porque me llamó Ricardo Lucia, que era un excelente director, actor y director. Olvidado, por cierto. Para hacer un Lope de Vega, Los Melindres de Belisa, me parece que se llamaba. Y bueno, pues estaba haciéndolo. Llobet me hizo una crítica extraordinaria, muy bien, me trataron muy bien. Y me llamó José Luis Alonso para hacer una temporada popular en el María Guerrero y después hacer una gran gira por toda España. Me acuerdo que Tina Saiz me dijo: estarás encantado de la vida, te llamó José Luis para hacer nada más y nada menos que Chejov,
los caciques, después de Arnises, la loca de Chayón y Rinoceronte. Digo, estoy feliz, estoy maravillosamente feliz. Y era motivo para estarlo, porque José Luis era el hombre de más importancia en aquella época. Y el reparto era fenomenal, la compañía era extraordinaria. Entre ellas había un actor, eran todos buenísimos. Sí, actores, sí, lo eran. Todos. Estaba José Vigó, pero estaba Olga Peiro, estaba Alfredo Landa. Estaba Manolo Díaz González. No, Landa no estaba ya. Manolo Díaz González, pero sobre todo estaba Pepe Bódalo. Y Pepe ha sido para mí el gran actor de este país. Quiéranlo o no lo quieran determinadas gentes. Pepe era un actor tan maravilloso. Él hacía el papel, en El Jardín de los Cerezos, él hacía el papel de Lopagin. Y yo hacía Petia, que era, digamos, lo material frente a lo poético. Yo era la poesía, Bódalo era lo material. Y había un momento en que me decía, mirándome profundamente a los ojos y con un sentimiento que solamente Pepe sabía dar a conocer, me decía: Petia, hay que talar los cerezos. Porque talar los cerezos significaba la prosperidad económica de aquella familia. Y el otro defendía la poesía, los cerezos era la poesía, pero era lo material frente a lo espiritual. Material Pepe Bódalo, espiritual yo. Y era una manera de mirar, y una profundidad, y una intensidad en la palabra que a mí me emocionaba todos los días. Pepe era para mí el gran actor. Continúas en María Guerrero y poco a poco vas introduciéndote en un nuevo medio que aparece inicialmente, había aparecido ya en el Paseo de La Habana, pero que ya empezó a crecer un poco más y que ya se convirtió en Prado del Rey a mediados de los 60. ¿Ya habías trabajado en el Paseo de La Habana? Ya había trabajado en el Paseo de La Habana en dos cosas para mí decisivas en mi carrera y sobre todo en mi relación con el ser humano. Hacíamos programas importantes, hacíamos Shakespeare, hacíamos Lope de Vega en una sala que era como la cocina de nuestra casa, en donde los actores tenían que coger el decorado y ayudar a cambiarlo poquito a poco para que entrara otro decorado y los actores pudieran intervenir. Entonces esa fue una de las cosas que hice. Después hice un programa que se llamaba algo así como... ¿Algo de tráfico puede ser? No, era una historia de historias de accidentes de carretera, ¿cómo se llama? Sí. De circulación. Y lo hacían... bueno, hacíamos ese programa y hacíamos sobre todo después de un tiempecito, hice un programa que escribía Álvaro de la Iglesia, que era el ser más divertido que yo he conocido, junto con otro infinitamente más divertido que se llamaba Tip, que era genial. Luis Sánchez Polac. Sí, Luis Sánchez Para Polac. los más jóvenes, bueno, pues uno de los cómicos más importantes de este país. La pareja de Col. Y un excelente actor. Excelente actor. Excelente. Y divertido como no te puedes imaginar. Un personaje. Como no te puedes imaginar. Digamos que en ese momento ya fuiste alternando el teatro y la televisión, al mismo tiempo prácticamente. Y en un momento dado de tu vida te surge la posibilidad, junto con tu mujer, Sonsoles Benedicto, otra extraordinaria maravillosa actriz, ya quisiera yo ser la mitad de actor que ella. Bueno, aquí hay gente que, en fin... Pero la mitad me vale. Hay gente que, en fin, que tiene algo especial y Sonsi lo tiene. Lo tiene. Os surge la posibilidad de poder iros a Argentina. Sí. Cambiáis de país y de repente... Yo había estrenado La Celestina en el Bellas Artes con un éxito asombroso, tanto del montaje como de mi labor particularísima. Pero a mí no me llamaba nadie para hacer cine. Todo el mundo decía que estaba genial, maravilloso. Pero la ilusión del actor de mi generación, al menos, era hacer cine. Hacer cine era como el gran triunfo del actor, ¿no? Y insisto, unas críticas maravillosas, pero nadie me llamaba para hacer cine. Entonces un director amigo mío con el que ya había trabajado en unos grupos de cámara profesional, más que cámara de actores aficionados, que se llamaba Esteban Polls, un director extraordinario, que fue el que creó la figura de Núria Esper. Yo lo digo aquí en honor a él mismo. Sí. Y entonces me llamó, me dijo: Antonio, ¿quieres venir a América? Yo dije: pues déjame que lo piense, pero creo que sí. Y también contrataría a tu mujer. Pues qué bien. Se lo dije a Sonsoles y nos fuimos a América 9 meses. Tuvimos un embarazo
argentino. 9 meses contratados por la compañía de Alberto Closas. No, de Alberto Closas no, de Alejandro Ulloa primero. De Alejandro Ulloa. Alejandro Ulloa, hacíamos teatro clásico, hacíamos La vida sueña, hacíamos Otelo, hacíamos... un repertorio, ¿no? Un repertorio que tenía él. Porque él no quería estudiar ya para nada, él tenía un repertorio amplísimo, que lo dominaba muy bien. Alejandro tenía una voz maravillosa. Yo tenía una especie de debilidad por ese hombre, porque además a mí me recordaba mucho a mi padre. Mucho. Y bueno, pues estuvimos trabajando 9 meses haciendo ese teatro. Solamente tuvimos éxito con una función de Benavente, que eran Los intereses creados. ¿Sí? Y tuvimos un enorme éxito. Y a Alejandro le pasó en Argentina lo mismo que le pasó en España. Alejandro tenía un éxito tremendo en Barcelona, pero no en Madrid. Le costaba siempre entrar en Madrid, pues esas cosas que no tienen explicación. Son públicos distintos. Porque era el también. mismo actor maravilloso. Y, pues, no, Sí. yo pienso que es el mismo siempre. Bueno, malo, regular. Y entonces Alejandro nunca logró entrar en Madrid de lleno. Y de la misma manera no entró en Buenos Aires, pero sí entró en Rosario, en Río Cuarto, Santa Fe, donde tuvimos un éxito clamoroso, llenando a reventar los teatros. Muy bien. Curioso. ¿Volvéis otra vez Volvemos a España. Porque, bueno, ocurrieron cosas y me parece que en esa época ya Sonsoles estaba embarazada y nos vinimos a España. ¿Continúas con la televisión? ¿Continúas con el teatro? Sí. ¿En qué momento, no sé si nos hemos pasado, decides hacerte empresario y montar una obra que siempre habías deseado montar? Sí. Yo no sé si era una idea de siempre. Me gustaba la dirección, me gustaba el teatro en general, todo. Me gustaba dirigir, me gustaba escribir, me gustaba actuar, me gustaba... Y entonces yo estaba trabajando en el Teatro Español. Y había un director, Antolín de Santiago y Juárez, que era un hombre que fue gobernador en Valladolid, me parece. Y un día me encontré con él en el Español y le dije: don Antolín, a mí me gustaría hablar con usted, porque tengo un proyecto que pienso que puede interesar. Pues venga usted a verme. Y fui a verle y le dije: quiero montar El Mago de Oz en la Zarzuela, en teatro para niños, durante el tiempo que dure, lo que sea necesario. Nada menos que eso. Y entonces... El adaptador era Martín Iniesta. Martín Iniesta, que era una buena gente, lo que pasa es que era un poco tonto, y entonces en un ensayo que tuvimos yo contraté, porque no sabía quién, yo sabía quién te quería contratar, pero yo quería llevar una estrella, quería llevar a alguien con un tirón especial. Y entonces se me ocurrió llamar a Locomotoro, Paquito Cano Locomotoro. Bueno, hagamos una pequeña pausa para recordar que Locomotoro era un personaje de una serie muy conocida de aquella época, Los Chiripitifláuticos. Félix Casas, José Miguel Armario, por supuesto Mari Carmen Goñi. Mari Carmen Goñi también, y Nicolás Romero también en un momento dado también. Y bueno, del que hablas que era Paquito Cano, que era Paquito una Cano figura. Era un ser que momento, al final de mi vida yo siempre le llamé San Francisco Cano. Que vive todavía, Vive todavía, tiene 90 y pico de años y quiero hablar con él y no lo consigo. Y entonces tuve unas largas conversaciones con él. No había manera de convencerle. Le dije: Paco, lo siento mucho, de verdad, me encantaría haber trabajado contigo, pero ya veo que no puede ser. Eres millonario, has tenido éxito hasta en Estados Unidos y ya no quieres trabajar. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo siento mucho. Adiós. Y entonces al ir a coger el ascensor me dijo: espera, voy a trabajar contigo. Me pidió un dinero que dice: ¿qué me vas a pagar? Digo: lo que tú quieras. Y le pagué lo que tú querías, que era... Un pastón. Un pastón. Bueno, yo pensé que me había equivocado. Entonces un día me invita a una reunión donde él firmaba discos, porque también cantaba y tal. Sí. Y fui a verle, y no se podía aparcar de la cantidad de gente que iba a ver. Y dije: no me he equivocado. Un ídolo de masas. Un ídolo de Un masas. ídolo de masas. Tanto es así que yo monté la función, la convertí al final en una comedia musical con 20 músicos, con un ballet, con actores, y había montado la presentación de Paquito Cano como una gran estrella, con un arranque de orquesta importantísima, con unas luces que se movían por todo el patio butacas, por el escenario, por todos los sitios, y que al final se centraban en el fondo donde era la entrada al patio butacas. Y en los últimos compases grandiosos, ¡bom, chan, bom, tal! Paco Cano. Los niños saltaban en la butaca. Yo dije: lo matan.
lo matan, lo matan. Y él tuvo la inmensa habilidad de coger a un niño en brazos y sonriendo a unos y cantando a otros, subió hasta el escenario y no pasó nada. Y dije, no me equivoco. Llenábamos a reventar. Mereció la pena, Pero después el ministerio me cambiaba las publicidades, los días y bueno. Bueno, años más tarde también volviste otra vez montaste, a partir del año 80, montaste compañía propia también. ¿Qué? A partir del año 80 que montaste compañía propia. Sí, monté compañía. La primera vez que fue con Víctor Valverde. Sí. Hicimos una función que habíamos estrenado en el Marquina, que a mí me parecía una función muy divertida. Entonces yo le dije a Víctor, digo, si se ríen con 6 filas de butacas, ¿te imaginas lo que puede ser esto con un escenario, con un patio de butacas lleno? Y en efecto así sucedió, montamos la función, la dirigí yo, porque un argentino que dirigía aquella historia no tuvo la habilidad de cubrir lo que se llaman cuadros, las funciones de cuadros, sí, que hay espacios y pausas que hay que rellenar, porque si no el público piensa. Claro. Y ve que la función no es tan buena. Exacto. Yo no dejé pensar al público y tuvimos un éxito asombroso, maravilloso. Volví a montar compañía con Valverde en otra ocasión y lo último que hice fue La Niña y un señor de Murcia con Miura, un reparto espléndido que funcionó maravillosamente. Bien. Estábamos hablando de El Mago de Oz, estábamos hablando de tu compañía, pero nos hemos adelantado un poco. Antes de llegar al año 80, llegar a la democracia, llegar un poco justo antes del golpe de Estado que te pilló en Radio Nacional, de eso hablaremos ahora, sí. Me gustaría introducir un tema que es el que nos toca de lleno. A la escuela, Aula 51, a Voz y Comunicación, que tiene relación también con lo que hemos hablado antes de la locución, y es el tema del doblaje. Ajá. Hemos hablado muchas veces de esto. Tú entraste en el mundo del doblaje de una forma bastante peculiar, pero sobre todo lo que me gustaría que contaras es la sensación que tuviste con la experiencia que traías, es decir, con las horas que te habías tirado ensayando, aprendiéndote textos clásicos en 2 y 3 días, algo que hoy es impensable. Impensable imaginar que la gente es capaz de memorizar y sobre todo de soltar en trozos de 15 minutos sin poder equivocarte, es decir, 4 y 5 escenas de una obra como Entre Bobos anda el juego, o Los Melindres de Belisa, o La Dama Boba. Entonces de repente aparece la posibilidad de poder introducirte en otro medio que no conocías, pero que a través de un contacto tuyo, de una persona muy próxima, surgió la posibilidad. Sí. Entonces de repente entró el doblaje. Sí, entró el doblaje porque yo veraneaba en Benidorm, veraneaba. Entonces con nosotros veraneaba un doctor maravilloso que se llamaba Cabanillas Gallas, un excelente doctor, casado con una mujer que se llama María Félix. Y un día estábamos en la playa y me dice, oye, tú que tienes una voz tan peculiar y tan importante, ¿no haces doblaje? Digo, no. ¿Y por qué? Digo, pues no te lo sé decir. O sea, no hago doblaje porque no hago doblaje, porque hago otras cosas, hago televisión, hago teatro, hago algo de cine y tal. ¿Y tú me permites que yo dé tu nombre? Digo, sí, hombre, claro, encantado de la vida. Dice, es que yo soy tío del dueño de Cinearte, que se llamaba... Guillermo Salamanca. Digamos que Cinearte fue uno de los estudios más importantes, sí. hasta prácticamente principios del 2007, 2008, que fue cuando se cerró, pero que había sido estudio de rodaje en la época de la República, hombre, y que había sido uno de los centros... Y he visto actuar a la Compañía Nacional de Música. Importante. Fue también estudio de grabación de música. En los años 90 se hizo una inversión importantísima, enorme. Y Guillermo Salamanca fue un poco el alma mater de todo ello. Claro, era el alma mater y el dueño del local. Sí. Y entonces, bueno, pues un día me llamaron, Antonio Medina, sí, y le llamamos al Cinearte para convocarle para una convocatoria de doblaje. Muy bien, ¿no? Y llegué y me encontré con un ser humano maravilloso que se llamaba Simón Ramírez, que había trabajado conmigo en televisión como actor de directa, quiero decir. Y, nos saludamos muy cariñosamente. Antonio, qué alegría verte. Era muy especial, Simón era muy especial. Sí, y entonces le dije yo, Simón, de esto no sé nada. No sé nada, y además no solamente no sé, sino que me aterra. Dice, tú tranquilo, si eso nos pasa a todos, ya aprenderás. Bueno, estuve trabajando con él bastante tiempo, fue para mí el gran maestro de doblaje.
daba gusto trabajar con él. Tenía un genio disparatado a veces, Sí, pero conmigo muy pocas veces. Siempre estuvo atento, cariñoso, sí, sí, lo era, lo era. respetuoso. Era muy próximo, Y me Simón. enseñó el doblaje, me enseñó, no cabe duda. Y después, bueno, un día el jefe de producción, que lamentablemente no me acuerdo de su nombre, Bueno, en aquella época yo recuerdo haber conocido a este que se dedicaba a hacer los crucigramas en el país, que era Tibor Reves del Red. hombre, sí, Recordarás, Tibor estaba yo Tigo dirigiendo. Revers. Y yo recuerdo también la época que yo conocí, estaba Manolo García, que no era el doblador, sino una persona llamada igual, apellidada igual. Era Manuel García, era el de producción. Efectivamente. Bueno, pues ese es el que me dijo en un día, oye, Antonio, ¿y tú solamente haces doblaje en Cinearte? Digo, hombre, hago doblaje en Cinearte y donde sea, donde me llaman en Cinearte, pues vengo a Cinearte. Dice, ¿tú me permites que dé tu nombre? Digo, sí, hombre, encantado. Y a partir de ahí, digamos que empezó la época grande de doblaje. Fui a trabajar a Sincronía. Sí. No, Sincronía, no, uno que estaba en Tecnisón. Tecnisón, sí, Tecnisón. estaba fuera de Madrid. De ahí pasé a Sincronía y hice muchísimo doblaje. Trabajaréis en Cinesón también. Cinesón Cinesón, también, que estaba mucho, cerca mucho. del Liceo Francés. Sí, mucho. Sí, eran un poco los estudios de referencia de aquella época. Sí. Bueno, realmente fue el momento más importante de tu carrera de doblaje, por decirlo así. Es decir, a partir de los 80 fuiste poco a poco. Yo te conocí en el 90, 89, 90 Bueno, más o menos, sí, y estabas plenamente instalado. Sí, yo hacía tanto doblaje que, por ejemplo, en Sincronía, donde estaban los Maectu, los Sí, correcto. hijos nietos de Ramiro de Maectu, Maectu, sí. y había una sala que era la sala 4, que le llamaban la sala Medina. La sala Medina. Porque estaba siempre mañana, aquí. tarde y noche, vamos. Sí. Qué tiempos aquellos. Hice mucho doblaje. Y bueno, pues al mismo tiempo no olvidaba las otras experiencias. No olvidaba el teatro, no olvidaba la televisión, no olvidaba el cine. Sí, continuaste trabajando, además, de una forma desaforada. Es decir, tú trabajabas por la mañana, por la tarde y por la noche. Sí. O sea, eran y además días... en una época en que se hacían 2 funciones. Sí, en bueno, teatro. es una cosa impensable hoy en día. Sí, pues yo me acuerdo que yo me levantaba todos los días, pues la época de doblaje, la época intensa de doblaje, pues yo me levantaba a las 6 todos los días. Sí. Para salir de mi casa a las 7:15, máximo 7:20, para tener las calles limpias de polvo y paja, Sí. y poder llegar a los estudios. Poder aparcar tranquilamente. Poder aparcar y todo eso. Y era una época que trabajé muchísimo. No entiendo cómo lo aguanté, la verdad. Bueno, pues sí. Lo aguanté porque lo hacía muy a gusto. Sí, te gustaba y porque además siempre has tenido una salud de hierro, además, por otro lado, que es importante esto, y ¿no? la sigo teniendo. Y la sigues teniendo, efectivamente. Ojo conmigo. Bueno, de todas maneras eres una joven promesa todavía, o sea que te queda mucho por delante. Al mismo tiempo que estabas ya instalado en el doblaje, continúas pegándote esas palizas en televisión, continúas aprendiéndote textos como, por ejemplo, el que me contaste que tenía que haber hecho en su momento Daniel Dicenta y no pudo ser. Sí, una obra que fue novio de Concha Montes, ¿cómo se llamaba? Sí, de Edgar Neville. Edgar Neville, Prohibido en Otoño. Novio de Concha Montes. Prohibido en Otoño, García, Sí, ¿no? Prohibido en Otoño. Prohibido en Otoño, sí. Prohibido en Otoño es una especie de imitación basado en el Pigmalión. Pigmalión, sí, el My Fair Lady, para entendernos. My Fair Lady, para entendernos. Sí. Y entonces Edgar Neville hizo una función, escribió una función en donde el promotor del pensamiento y de la cultura era un orfebre. Un orfebre artista, se supone, que conoce una chica jovencita que tiene muy malos modos, está muy mal educada, él la educa, se enamora de ella, hay unos equívocos en torno a ese enamoramiento que él piensa que es real a su favor. Sí, correspondido. Y naturalmente la chica se enamora de un chico joven y este se queda tristísimo de haber perdido su gran amor. Era un poco Pigmalión, hecho de una manera tanto popular, bien escrita, y que yo me la estudié en 3 días. En 3 días. A mí lo que me sigue pareciendo insólito es aprenderte, porque evidentemente la prosa es muy complicada, no que duda cabe que es muy complicada, pero a mí me da la impresión, y así aprovecho también para introducir un concepto ahí, el tema del verso. Es decir, a mí me parece insólito aprenderse una comedia en 2 días. Porque el verso tiene algo que no tiene la prosa, y es el concepto del ritmo.
Sí, ese concepto de cambiar. El ritmo existe incluso en la prosa, también. Sí, pero me refiero... Pero me el refiero ritmo a que tienes total que está claro, en tienes el que entender un verso, concepto que está de claro, alguna claro. manera doblado. Es decir, de alguna manera, cuando tú aprendes prosa, aprendes algo que tiene un cierto sentido. Claro. Pero sin embargo, en verso no. En verso se cambia a lo mejor la estructura de las palabras. Sí, sí, Y claro, sí. tienes que intentar que el encabalgamiento, es decir, intentar que un verso vaya a continuación del otro y no se note ese Sí, salto. sí. Eso es complejo. Eso es muy complejo y yo pienso, hombre, todo se puede estudiar en esta vida, pero hay algo que un ser humano tiene que la naturaleza le regala. Mm. Y en decir bien el verso, el regalo es sentido del ritmo, de la musicalidad. No olvidemos que todos estos autores escribieron en prosa también. Sí, sí. Y cuando escriben en verso es para cumplir con la normativa del verso. Mm. Con las sílabas, el número de sílabas, Sí, sí, con sí, las sí. pausas, con el ritmo. Y todo eso requiere, que yo siempre lo digo a la hora de hablar del verso, requiere una musicalidad que está en la palabra. Yeah. Está en la palabra, está en los conceptos. Y no hay que tenerle miedo al verso. Primero, tienes que tener, como en la música, yo soy una teoría muy particular que me han discutido gentes muy documentadas en el sentido, en la música. Yo siempre digo que se nace con el ritmo, con el tono, con la musicalidad, o se nace sin ella. Sí. Entonces yo pienso que tanto para hacer música como para hacer verso, que tiene una musicalidad, Por no supuesto, cabe duda, por supuesto. pues hay que tener esas condiciones. Yo me he pasado, yo he sido también ayudante de dirección en muchas cosas, sobre todo de los Zeus. Yo me pasé toda una tarde con un actor para enseñarle a decir un soneto. Sí. Y no hubo manera, porque le asustaba el verso, le asustaba llegar a ese rengloneo de cada verso que termina en un extremo y continúa en otro. Y no hay que respetar eso para nada. Lo que tiene que tener es una musicalidad y un ritmo que se tiene o no se tiene, o se estudia también. Yo en eso ya te digo que he discutido mucho, incluso en el aspecto musical. Yo tengo una pariente que se llama Victoria Meseguer, que es una pianista extraordinaria, y ella tiene una teoría de que la musicalidad se puede estudiar y se puede aprender. Y yo le digo que no, que se tiene o no se tiene. ¿Tú crees, es curioso esto que dices ahora, ¿tú crees que el hecho de haber hecho radio, el hecho de haber utilizado la voz en los principios, muy en los principios de tu carrera, te ayudó después a poder enfrentarte mejor a, por ejemplo, el verso? Es decir, el ritmo. Pues, hombre, yo pienso porque los que actores y los locutores normalmente siempre han estado muy alejados. Sí. Y sin embargo, tú iniciaste la carrera como locutor, como para locutor, después... sí. Bueno, además el locutor no se le considera actor para nada. Y bueno, pienso que algo de actor tiene que tener también para que tenga un ritmo y tenga una musicalidad y para que aquello suene muy bien. Muchos actores han sido locutores inicialmente y algunos de ellos, por ejemplo, Constantino Romero empezó Constantino como locutor. Era un ser privilegiado, por ejemplo. Aparte de tener una voz impresionante, me acuerdo de una cosa que hicimos con Mario Gas, que él hacía un narrador y tenía micrófono, era el único que tenía micrófono. Y yo le dije, hombre, esto no vale, la mejor voz del mundo del espectáculo, y encima con micrófono, hombre, no nos fastidies, nos reímos, no pasa nada, era un ser adorable. Sí, lo era, sí. Yo tuve ocasión de conocerle y la verdad es que lo fue. En la escuela, tú conoces la escuela, Antonio, has venido alguna vez aquí y también has grabado con nosotros lo que ahora se llaman ficciones sonoras, que en su momento eran radioteatros. Tú grabaste mucho radioteatro, sobre todo en Radio Nacional. Radio Nacional, básicamente. Radio Nacional, en la Casa de la Radio, que es como se llama el organismo que lleva todo este, o que llevaba en su momento. Llevaba en este tema. Un equipo extraordinario. Unas salas inmensas, unos profesionales magníficos y sobre todo un cuadro de actores. Un cuadro de actores maravilloso. Donde había gente muy buena que también... Y había cosas tan... Bueno, perdóname que te interrumpa, pero yo me acuerdo que en una ocasión, cuando ya no se hacía, se eliminó el grupo de teatro. A extinguir, se decía. A extinguir, sí. Llegaron unos alemanes a ver Radio Nacional, a una visita. Radio Nacional tiene unas salas extraordinarias. Sí. Está instalado maravillosamente. Y entonces dijeron, bueno, queremos ver una grabación, queremos presenciar una grabación de lo que sea, de teatro. Dice, no hacemos. Dice, ¿cómo? ¿Cómo dice usted? No, que no hacemos. Pero tienen ustedes un grupo, teníamos, ahora ya no. Sí. Pero con estos estudios,
con estas facilidades que ustedes tienen para hacer cosas, no hacen nada. Y no se hacía nada, y no se hizo nada. No sé si ahora se hace algo. No, yo tengo entendido. Además ahora lo han externalizado todo, lo llevan a un sitio que se llama La Casa Encendida, donde hacen unas ficciones sonoras, donde trabaja pues una serie de gente más vinculada al mundo de la imagen que al mundo del sonido. Ajá. Quería preguntarte perdona, quería introducir el concepto también de el tema de la voz, el tema del verso, el tema de la radio, y también hacerte la pregunta que en su momento solemos hacer a todos los invitados de estas entrevistas. En tu opinión, ¿qué importancia tiene la voz en un actor? Sí, la tiene, pero yo he de matizar que da igual el tono de voz que tengas. Lo que hace falta es tener una voz que comunique, Ajá. que interprete. Yo hace poco he visto sobre esto que estamos hablando, he visto una película dirigida por Berlanga, que era un director de una categoría impresionante, Cándido. Sí. No, Plácido. Plácido. Plácido, donde todos los actores estaban sensacionales. Sí. Y había un grupo de actores que compuesto, por 10, 15 personas, Sí. que constantemente se movía y constantemente cada actor estaba en plano. Sí. Nadie se tapaba uno a otro. Sí. Eso significa que ensayarían muchísimo para hacerlo, lógicamente. Sí. En ese sentido, Berlanga era un maestro. No, y se conocían mucho entre ellos. Hombre, Eso te iba a decir, había unos actores que yo creo que ahora no hay. ¿Qué te digo yo? Sí, un Manolo Alexandre, por ejemplo, un Manolito Alexandre, un López Vázquez, un Casel, por ejemplo, un Agustín González, una Gracita Morales, por ejemplo. Muchísimos, y todos. La madre de Fernando Delgado, que no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, es verdad, todos eran unos actores. Lepe, Heredia, que también trabajaba, y eran unos actores que yo pienso que eran unos actores maravillosos. ¿Producto de qué? Pues producto de mucho trabajo. De una tradición, y sobre todo de mucho trabajo. Todo hacer mucho repertorio, muchos tipos. Yo no lo sé en qué de estudiar mucho, una cosa de la que tú querías librarte y que al final te tocó estudiar. Llevas toda la vida estudiando. Mucho y se estudiaba tanto que a veces no se estudiaba nada. Por ejemplo, hay una anécdota de una compañía de cómicos de La Legua que llegaban a un pueblo a trabajar y uno se ponía enfermo y representaba un papel importante en la obra. El teatro estaba vendido y había que hacer la función. Porque, claro, el no hacerla significaba que no cobraban. Sí, claro. Y ellos vivían de eso. Entonces, ¿quién lo puede hacer? Y dice, fulanito que descansa, que no trabaja en ninguna cosa. Vamos, venga, llamadle. Entonces llega y dice, ¿qué? Pues que tienes que hacer un personaje. Dice, ¿pero cómo es el personaje? Dice, bueno, ¿qué más te ha dado? Lo tienes que hacer, pero saber algo, ya que me inventaré algo, yo qué sé, pero escucharé el apuntador, pero decidme más. Dice, mira, déjate de bobadas, te llamas Juan y eres el malo. Y le empujó al escenario y se hizo la función y cobraron su día de representación. Es increíble. Eran situaciones que habría que sumar toda esa serie de anécdotas, que son muchas, además. Y sobre todo darte cuenta de que existía. Son muchas que se cuentan, por supuesto que se cuentan, pero había mucha intuición, la gente tenía mucha intuición, ha desarrollado mucho la intuición. Claro, y sobre todo había un personaje con el que se contaba siempre, que era el apuntador, claro está. Sí, recordemos que el apuntador era la persona que estaba al quite por si acaso había algún problema con el texto, entonces facilitaba. Y ser apuntador era todo un arte, porque no se podía apuntar porque sí. El apuntador es un señor que te seguía el texto y te miraba y sabía dónde ibas en el escenario, aunque normalmente se juntaban todos alrededor de la ¿cómo se llamaba? Donde estaba el apuntador. La concha. La concha del apuntador. Sí, me acuerdo que hicimos una vez un Molière que Osuna quiso hacerlo muy francés, todo de mucho movimiento, de saltos, de cosas y tal, y al final todos que estábamos al lado de la concha para escuchar lo que nos decían, porque no nos sabíamos la función. Claro. Y se hacían funciones. A partir del año 80, cuando ya montas compañía, también empiezas a hacer más cine que nunca. Sí, pero yo cine he hecho, pero yo siempre añado que no es todo lo que yo hubiera querido, no todo lo que yo sabría hacer, sino todo lo que yo hubiera querido.
Tuve la suerte de trabajar con gentes estupendas. Mario Camus. Mario, mucha gente, pero sobre todo tengo una anécdota con un director que, según me cuentan, enseñó a hacer cine a Buñuel, que se llamaba José Luis Sáez de Heredia, Sí. que estaba menospreciado porque era un hombre del régimen. Olvidado también, un gran director, que era pariente de José Antonio, y todas esas cosas que han sucedido y siguen sucediendo en este extraño país llamado España. Sí, por desgracia. Y entonces un día yo había hecho un programa con Pilar Miró. Sí. Pilar era entonces muy amiga mía y me dijo, oye, te mando un guión, léetelo y me cuentas. Me leí el guión y le dije, Pilar, esto es muy malo. Dice, pero es lo que hay. Mira, a ver lo que te pagan, si te conviene lo haces y si no... Pilar Miró era una realizadora de televisión que años más tarde se convirtió en directora general, Sí. Pero bueno, en la época en la que estabas tú, Sí, era sí. una realizadora. Una realizadora. Y entonces le dije, bueno, pues venga, lo hacemos. Bueno, lo hago ese programa, que era en efecto una bobada, y estoy un día en mi casa y suena el teléfono y era una voz. Digo, sí, dígame quién es. Dice, soy José Luis Sáez de Heredia. Digo, hombre, don José Luis, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Mire, yo le llamo porque le he visto en un programa de televisión, muy malo, por cierto. Digo, ya, pero yo no lo he escrito. Ya. Y dice, y hacía usted un personaje que viene perfecto para, según mi criterio, viene perfecto para un personaje que aparece en una obra que voy a grabar de Hugo Betti, ¿cómo se llamaba? Sí, Proceso a Jesús. Proceso a Jesús. Proceso a Jesús, sí. Proceso a Jesús. Hugo Betti es un dramaturgo también olvidado, completamente olvidado. También. Y entonces, bueno, yo al final dije, don José Luis, pero ¿cómo ve usted estos programas tan malos? Dice, porque mi oficio es conocerles a ustedes. Sí, efectivamente. Yo trabajo con ustedes son mi elemento de trabajo. Y en efecto, el programa no era bueno, pero usted estaba excelente y sobre todo creo que va perfectamente al personaje que yo quiero que haga usted conmigo en cine. Y en efecto lo hice, y en efecto muy bien. Y en efecto seguí trabajando con Sáez de Heredia. Y trabajaste con un actor maravilloso, también olvidado, por desgracia, llamado José María Rodero. Sí, José María es un actor que también, un poco como yo, tenía el complejo. Yo no tengo ningún complejo en ese sentido. Yo creo que estoy muy satisfecho del trabajo que he hecho y creo que lo volvería a hacer de la misma manera. Pero José María tenía el complejo de no hacer cine. José María era un actor bien parecido, con unos ojos impresionantes, que eran puro cine, y sin embargo no hizo cine. No hizo cine porque le asustaba, le cohibía la cámara, no sé, algo extraño sucede. A mí me dijo en una entrevista que le hice cuando representó, tú te acordarás, en el Bellas Artes Enrique IV. Sí, hombre, maravilloso. Le pregunté precisamente eso, ¿por qué no ha hecho más cine? Y me dijo, por la cerrilidad de los productores. ¿Por la? Cerrilidad. Cerrilidad de los productores. Sí, él Una tenía que palabra ser culpable. preciosa. Lo que pasa es que José María era un hombre muy coqueto, con todos mis respetos para José María, siempre, porque era un actor respetabilísimo. Pero tenía un complejo físico. José María era un hombre guapo, que ya empezaba a estar calvo. Sí. Y aquello se conoce que le afectó mucho. Sí. Recuerdo que haciendo justamente eso, la función que te he dicho con Sáez de Heredia, proceso, que lo hacía el juez, sí. Alfredo Mayo, que era un hombre muy divertido y que le tenía una cierta manía, se reía un poco de Rodero por esos complejos que él tenía, le dijo, José María, ¿por qué te pones peluca? Bueno, pues porque, no sé, pero si no es necesario, este es un juez, ¿no? ¿Por qué te pones peluca? Digo, bueno, pues primero porque me daba gana, y pues, ¿por qué? ¿Qué? Pues, ya, pero ¿por qué? ¿Por qué también te pones alzas si estás sentado siempre? Bueno, total, empecé a meterse mucho con él y así quedó la cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, Alfredo era un actor de cine. Sí. Era actor de todo, porque hizo musicales, hizo de todo, ¿no? Hizo televisión pero básicamente también. era actor de cine. Me acuerdo que había un plano que tenía marcado, un plano muy difícil. Estábamos el público en unas gradas aquí, otras gradas enfrente, y el jurado, digamos, el juez, los ayudantes con su gente aquí. Y entonces le dice Sáez de Heredia a Alfredo, dice, Alfredo, mira, yo empiezo el plano recorriendo todo este lateral.
me voy hasta la presidencia con el juez, giro por aquí y termino en el otro frente para ir directamente a un plano tuyo, que lo acerco a primer plano. ¿Coges el ritmo? Sí. Entonces Alfredo iba viendo cómo la cámara iba tomando un lateral, un frente, otro lateral, y cuando la cámara se iba a acercar a ti, que terminaba con un primer plano de la cara de Alfredo, ese rostro cambió de una manera sublime, con una intensidad y con una mirada. Y eso es ser actor de cine. Era una generación impresionante, como Luis Peña, como Tomás Blanco, una gente... Con Isbert y con Lepe y con Heredia y con... Sigues con el doblaje, sigues con el teatro, sigues con la televisión y de pronto ya entran los 90, más o menos, cambia completamente todo porque en los 90 entran las televisiones privadas. Tú continúas haciendo muchísimo teatro, sigues haciendo menos televisión porque se dejó de hacer televisión en aquella época. Sí. Se hacía mucho, ya desapareció Estudio 1, desaparecieron... Claro, yo... y de repente... Sí, perdona que te interrumpa. Cuando apareció la televisión privada, los actores me decían a mí, oye, tú que tienes experiencia, pues ya había visto las privadas en Argentina y tal, ¿qué va a pasar? Porque ahora va a haber trabajo. Digo, no va a haber trabajo. Va a haber el mismo trabajo o menos. ¿Por qué? Porque las televisiones privadas lo que van a hacer por encima de todo no van a ser dramáticos, sino que van a hacer musicales estúpidos en donde no tenemos cabida el 80% y concursos, en donde no tenemos cabida la mayoría, el 80% de la profesión. Sí. Y es lo que ha sucedido. Después han venido otra forma de trabajo como es la actual, en que hay empresas que patrocinan y que ponen... Sí, bueno, ahora hablaremos también de cómo ha aumentado la cantidad, el censo de los actores. De repente empiezas una nueva etapa en el teatro español, te contratas en el español, decides hacer una serie de obras con un realizador con el que habías trabajado muchísimo, que conocías de muchos años, Gustavo Pérez Puig, un personaje también injustamente olvidado. Sí, muy pintoresco. Gustavo... mira, yo estaba haciendo una serie larga que estuve 3 años trabajando, que se llamaba Salir de clase. Sí. Y trabajaba conmigo, y yo con ella, Ana María Vidal. Sí. Y entonces un día Ana María me dice, que estaba en el español, Sí. me dice, ¿tú trabajarías en el teatro español? Digo, yo trabajo en los sitios en donde me respeten, me den un sueldo correcto y un trabajo digno. Bueno, pues es que Gustavo quiere que trabajes tú allí. Entonces fui a hablar con Gustavo. Gustavo me ofreció un sueldo irrisorio y le dije, Gustavito, muy poco, tienes que subir un poquito. Yo estoy encantado de trabajar contigo y de trabajar en español y hacer el repertorio que tú haces y trabajar como tú trabajas. Bueno, total, llegamos a un acuerdo, firmé y estuve con él 3 años. Y yo siempre digo en favor de Gustavo, al margen de su calidad o no calidad, tiene gente que va en contra de él por muchas razones, que ha ido, pobrecito, ya fallecido. Sí. Pero tenía una cosa que yo siempre se lo he comentado a la mayoría de los productores y directores. Gustavo tenía una frase que decía, el teatro es como un negocio que hay que levantar el cierre todos los días. Y en efecto, así lo hacía. Yo estuve 3 años con él y los 3 años trabajé seguido. Sí. Verano, invierno, seguido durante 3 años. Sí, y eso es un mérito, no cabe duda. Y llenábamos a reventar. Sí. No, y además se hacían obras que a la gente le interesaban. Por otro lado teníais un público fiel. Es decir, el teatro español, al fin y al cabo, no deja de ser un teatro... Hombre, un templo maravilloso. Exactamente. Claro. Es el sueño de... El otro día he visto una función espléndida en que están haciendo ahora, maravillosa. Menos mal que todavía. Al salir de clase fue realmente un fenómeno sociológico. Es decir, fue un cambio completamente de rostros interpretativos. Aparecieron muchísimas caras que no se conocían. Y de repente, bueno, pues había por ahí personajes de clásicos como tu caso, como el caso de Ana María Vidal, como el caso de Carmen Bernardos, que también colaboró. Es decir, claro, ellos buscaban, al margen de los que estábamos fijos, ellos buscaban invitados, como se hace en todas las series, lógicamente. Y bueno, pues había unos actores jóvenes que algunos eran flojitos, otros eran muy buenos. Yo quiero hacer un apartado aquí ahora con un actor que se llama Peris Mencheta. Sí. Peris Mencheta está malito. Está malito, sí. Yo le mando WhatsApps
cada cierto tiempo, porque era muy amigo mío, un hombre chico que yo respeté mucho y que sabe hacer la cosa muy bien, y que era una estrella, vivía en Hollywood ya, Sí. él tenía sus contratos fijos allí y tal. Y está muy malito, está con un cáncer, Ya. pero parece ser que está saliendo. Desde aquí, si esto Bueno. llega a algún sitio, le mando mi cariño y mi afecto. Sí, Y otro lo que deseamos. también ha tenido otro problema gordísimo, que es el hijo de Sancho, con Sí. su hijo. Sí. También grave problema. Somos también conscientes de ello. De ahí salió una gente extraordinaria, algunos de ellos continuaron, otros no continuaron. En cualquier caso, tú continuaste con tus funciones, continuaste con tus televisiones, con tus películas. Un personaje que en estos años ha estado muy presente en tu trabajo ha sido Antonio del Real, amigo Sí, tuyo, Antonio, con el que habéis trabajado bastante a menudo. Y bueno, has continuado también vinculado últimamente a los teatros nacionales, concretamente al María Guerrero. Has trabajado con Lluís Pascual, has trabajado con directores que de alguna manera han incorporado a figuras clave del teatro, y eso es una cosa que hay que agradecer. Sí, y yo se lo agradezco muchísimo, porque a mí me han tratado todos los que has nombrado, este otro director catalán, Sí, Josep María Mestres también, por Josep otro María lado. Mestre, que es un director extraordinario, con una habilidad y una categoría, digamos, sentimental, por decirlo de alguna manera, un amor hacia los cómicos extraordinario, un respeto, un apoyo total a las dificultades que cualquier actor tenga. Y también he trabajado con él y me ha tratado con mucho, mucho afecto. No me acordaba antes, y también con este hombre que murió también, Gerardo Vera también. Yo con Gerardo hice varias funciones. Una de ellas fue porque un día me encontré con Juan Echanove, que ha sido un personaje muy cercano a mí en muchas cosas. Empezó contigo, de hecho. Empezó conmigo. Empezó en la obra de la que no hemos hablado, que quería esperar hasta el final también, que es El Inmortal Quevedo, escrita por Diez Andino, que es tu segundo apellido. Diez Andino, sí. Diez Andino. El apellido de mamá. Efectivamente. Sí, y entonces, ahí es donde debutó Echanove. Sí, entonces me encontré con Juan y me dijo: Antonio, tú ya es que no quieres hacer teatro, ¿no? Digo, no, yo quiero hacer teatro mínimamente correcto, mínimamente pagado y mínimamente respetado. Entonces, ¿por qué no voy a hacer? Claro que quiero hacerlo. Entonces, a la media hora de yo hablar con él, me llamó a casa y me dijo: Antonio, ¿quieres trabajar con nosotros? Vamos a hacer los Karamazov. Karamazov, sí. Digo, sí, hombre, claro que sí. Bueno, discutimos por el sueldo y tal, y nos pusimos de acuerdo y trabajé con él. Ahí estaba Carmen Machi también, que es una... Estaba Carmen Machi también, yo sí. Lo recuerdo verle, igual que en Roberto Zucco también, me acuerdo que trabajaste. Roberto Zucco, sí. También estaba Carmen Machi, también era Carmen, tu hija, me acuerdo. Sí. Estaba un actor maravilloso, por cierto, que acabamos de ver en el Teatro de la Abadía, Per Arquillué. Lo recuerdo. Sí, hombre, claro, con Per Arquillué hice el Platónov. Platónov, efectivamente. Pero con Gerardo trabajé bastante. Y pues, ¿qué fue lo último que hice? Fue el Platónov. Yo creo que sí, yo creo que fue lo último. Pero fueron personajes muy, muy complejos. Muy, muy complejos y muy, ¿cómo te diría? Muy bien colocados dentro del carácter dramático de la obra. No muy extensos, pero con una gran importancia y una gran profundidad. Sí. Y afortunadamente por actores de peso también, es decir, actores que tenían una experiencia, yo no que soy habían actor trabajado. de peso porque soy un joven galán, delgado. Pero tú sabes que el peso de la sabiduría pesa más que el peso físico. Eso, un joven como Qué tú... Qué bien hablas, qué maravilla. Bueno, es que lo que he aprendido de ti, querido. Quería preguntarte también otra cosa. Llevas un tiempo, por decirlo así, sin hacer teatro de manera regular, pero sí, hace poco tiempo hiciste la tercera parte de, ahora se me ha olvidado decir Platónov, se me ha ido de la cabeza, Los Gondra. Ah, sí, los Gondra. Sí, es lo que hice con este actor. Donde trabajaba Sonsoles, tu mujer, en la primera, la segunda y la tercera parte. Tú te incorporaste en la tercera parte. En la tercera, sí. Fue una experiencia curiosa. Una experiencia muy curiosa y muy gratificante en todos los sentidos, porque... ya te digo que este hombre Mestres es un actor, es un director con una sensibilidad exquisita, maravillosa, con un amor hacia los cómicos tremenda, y con un respeto y con un sentido de la ayuda. Entiende las dificultades de un actor
que yo empecé a tenerlas ya, porque claro, yo que era un actor que en 3 días me aprendía 60 folios, ahora no lo podía hacer. Bueno, eso esto nos lo sería- dijo también Juanjo Puig Corbé. Nos habló del Perguín que Sí. hizo en el Teatro Nacional de Cataluña. Eran Sí. 4 horas hablando, 2 funciones. Claro, claro. Pero, evidentemente. Hay otra cosa curiosa también, que también de alguna manera te ayudaba a continuar vinculado al mundo de la imagen y te obligaba a trabajar menos, que ha sido tu participación en cientos de cortos. Sí, hice muchos cortos que a mí me gustaban y me siguen gustando, Sí. me siguen gustando. No me gusta, sí me gusta en un 90%, digamos. Hay un 10% de directores tontos que no respetan al actor. Ajá. Y yo creo que al actor no solamente hay que respetarle, sino que hay que quererle, admirarle y ayudarle. Y eso, hay muy poca gente que tenga esas virtudes. Sí. El que las tiene puede decir, Berlanga, por ejemplo. Berlanga era un hombre muy rudo en algunas manifestaciones, pero era un hombre de un amor profundo a sus actores. Y un respeto imponente, como se dice en el Pillayo. Sí, sí. Y todo eso colabora a que hagamos una obra de arte. Yo el otro día que me dieron un premio hablé de lo que era el teatro, dicho por una actriz famosísima que se llamaba doña Irene López Heredia. Sí. Y yo dije una cosa que ella me dijo a mí. El teatro, hijo mío, no hay que hacerlo ni para uno ni para otro, y señalaba al público. El teatro hay que hacerlo para para el que está enfrente. Hay que mirarle a los ojos y ser generoso en las emociones. Y eso es lo que es y lo que da el teatro. Sí, sí, una gran Qué consejo maravilloso. Una gran reflexión, una gran Sí, reflexión. En cualquier caso, sigues en activo, es decir... Sí, sigo en activo porque, bueno, incluso ahora yo he hecho una lectura hace poco. Mi mujer lamentablemente estuvo enferma, hasta ahora está estupenda y fenomenal. Y en un sitio donde estuvimos viviendo, en una residencia que se llama Vallesol, Sí. Hice una lectura de un Quevedo que yo escribí. Sí, el inmortal Quevedo. El inmortal Quevedo, que después fue, según la sabiduría del público, resumido en Quevedo. Se estrenó en el teatro, en el Centro Cultural de la Villa. Centro Cultural de la Villa, En el sí. año 80. Sí. Era aniversario centenario del cuarto centenario. Sí, funcionó muy bien. Funcionó de muy público, bien, muy bien. 2 funciones diarias. Funcionó tan bien que el otro día, ya te digo, hace 2 meses, 3, cuando hice una lectura escenificada en la sala esta, el silencio era sepulcral, la atención era intensa y total, de unas gentes muy mayores, porque en realidad ese sitio es una residencia para gente mayor, Sí. pero Sonsoles se fue porque estaba malita y había que cuidarla. Para recuperarse. Tenía que tener médicos, enfermeros, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Y ese día se llenó a reventar, en una sala que no reunía condiciones para hacerlo, y que únicamente tenía un piano, que yo aproveché con una pianista maravillosa de la que yo te he hablado antes, que es Victoria Meseguer, y se llenó, y un silencio sepulcral. Y al decir esto, quiero decirte que, por ejemplo, como está lleno de gente mayor, pues se sientan, les hacen espectáculos, cantantes, recitadores, en fin. Pero se oye de repente una voz que dice: María, tráeme el café con leche, que lo necesito. No interrumpió nadie en la función. La escucharon con una atención impresionante. Y eso es lo que me ha revuelto un poco las tripas literarias y teatrales. Y con ganas de hacer cosas. Y es posible, estoy haciendo unas gestiones para volver a hacerlo. Porque creo que tiene un interés bárbaro. La prueba está en eso que te he dicho, que de repente el público se quedó asombrado, con un silencio sepulcral y una atención maravillosa y una emoción sublime. Sí, no es para menos, no es para menos. ¿Qué consejo le damos a la gente que se quiera dedicar al mundo de la interpretación, al mundo de la voz? En este caso concreto, desde Aula 51, que trabaja fundamentalmente voz y comunicación. ¿Qué consejo les damos? Pues, hombre, dar consejos, como decía Cela: no me pida usted consejos, joven, equivóquese usted solo. Bueno, partiendo de esa base, yo creo que hay que decirles a los actores, primero, que tengan una fe ciega en lo que van a hacer, en
lo que significa representar, ya sea ante el micrófono, en el escenario, ante una cámara, y ser sobre todo muy generosos. El divismo no está mal. Yo no Sí, un participo punto de para... vanidad siempre hay que tener. Sí, yo no participo para nada con esa historia de las vanidades, ¿no? Procuro no ser vanidoso. Procuro. A lo mejor no lo consigo del todo, ¿no? Bueno. Pero lo primero que yo les aconsejo es que tengan fe ciega en lo que hacen, aunque no sepan que eso es su actuación definitiva en la vida. Pero que tengan fe ciega en lo que van a hacer, dedicación plena y sobre todo, como decía un excelente actor doblador también, que se llama Julio Núñez, Sí. que le preguntaba a una amiga mía, ¿qué consejo me da usted? Dice, lea usted mucho, mucho y de todo. Hay que leer, hay que leer. Hay que leer mucho, hay que estudiar Hasta mucho. la guía telefónica hay que leer. Claro, claro. Y hay que valorar la palabra mucho, amar la palabra mucho y sobre todo, como decía antes, ser generoso. Si uno es generoso, no es divo. Si uno es generoso, se comunica con el que está enfrente. Y esa comunicación da la emoción y da el teatro y da la generosidad personal y la gratificación personal. Eso es lo que conseguiste de tus compañeros con el premio Micrófono de Oro, que fue de alguna manera, bueno, por reconocer un poquito toda tu trayectoria relacionada con el mundo de la locución. Sí, en efecto me dieron el premio Micrófono de Oro y yo lo valoré muchísimo porque verdaderamente yo he hecho radio, pero quizá no la suficiente como las estrellas maravillosas que yo he conocido después. Sí, Luis del Olmo, por ejemplo. Luis del Olmo, Miguel de los Santos. Miguel de los Santos, el que está en la COPE ahora, ¿cómo se llama? Carlos Herrera. Carlos, que es un ser maravilloso. Carlos Herrera, maravilloso. al que admiramos todos mucho. Yo tengo una anécdota con él. Yo quería hacer un espectáculo musical de canción española y en Sevilla, y entonces conocí una cantante muy importante, no se consiguió hacer, y entonces un día me llama y me dice, oye, que voy a ver en un sitio que trabaja Carlos Herrera, que lo presenta Carlos Herrera, ¿quieres venir? Digo, hombre, claro, encantado. Me fui, me senté con lo más granado del cante, y cuando me vio Carlos Herrera me saludó muy cariñoso, y intenté ir hacia él y dijo, porque estaba en un momento de publicidad, ¿no? Sí. Y cuando terminó dijo, pero yo no sabía que a ti la copla te gustaba. Digo, a mí me gusta y yo creo que me gusta como a ti. Claro. Que es un sentido, digamos, visceral en la copla, con un gran respeto, pero al mismo tiempo con un punto de humor en torno a esa manera de expresarse tan especial, que gusta o no gusta. Bueno, eso es un poco lo que pasa con el verso, ¿no? Lo que pasa con el texto en verso. Es decir, es algo que no es lo habitual. La gente claro, no habla es en verso. Pero hay que tenerle un respeto imponente y una aceptación total. O el hondo, por ejemplo, sin ir más lejos. O el hondo, el cante hay hondo. miles de anécdotas. Además hay unas gentes muy especiales. Había un ¿cómo se llamaban aquel grupo que eran? ¿Cómo se llamaba? Que era un cantante, un compositor, un escritor y un no sé qué. Era un trío. Uy, ahora me pillas ahí. Bueno, pero era un actor. Bueno, ya nos acordaremos, no importa. Ya nos acordaremos. En cualquier caso, he oído por ahí, y eso quiero que me lo confirmes, lo único que te ha faltado por hacer es circo. ¿Es? Circo. Pues sí, verdaderamente. Porque realmente es que lo has tocado todo, hijo mío. Sí, la verdad que sí, que lo he tocado todo. Y creo que en un 70% bien. Creo, perdóname afortunadamente nos queda todavía el templo del circo, que es el Circo Price. Cambió de ubicación. Sí, pero el Circo Price, yo tengo una idea muy especial sobre el Circo Price. El circo implica lo que es el circo, que son los payasos, que son los animales, que son la serie de gentes que trabajan, los malabaristas, en fin, toda la serie de gentes. Y eso no lo hay en el Circo Price. No, es verdad. Porque eso es un teatro grande, inmenso, pero no hay
Porque no te imaginas que de allí puedan salir caballos, elefantes, Sí, es cierto. todo eso que era, Sí, era tiene, el circo. El sí, circo tiene de verdad, alguna manera que eran los malabaristas, las que... Sí, aquella, ¿cómo sí, se la llamaba? época de Pinito del Oro. Pinito de Oro. Sí, claro, por supuesto. Yo la vi en Sí, el pero Circo Price, claro. que es justamente donde está el Ministerio de Cultura. Sí, ahora. la Casa de las Siete Chimeneas, Las Siete efectivamente, Chimeneas, es así. exactamente. Y enfrente había un cabaret que se llamaba Casablanca. Sí, También, sí. muy Era conocido. un Madrid muy particular y muy... Sí, Y estaba el famoso Simón, que era el único que aparcaba allí frente al Price, correcto. con un caballo que te paseaba por Madrid y Claro, tal. es que han pasado muchos años desde que cerró el Price. Hay Creo un, que hay un sí. documental muy bonito de Antonio Mercero Ah, sí. hablando sobre la última función del Price. Otro personaje maravilloso, Antonio. Hay tanta gente. En cualquier caso, en cuanto tengas una oferta para hacer algo de circo en condiciones, volveremos a traerte. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Pues yo soy mucho más agradecido que tú. Perdóname la vanidad, pero he pasado un rato excelente. Me alegro, me alegro. Muy feliz, muy contento, y de que me hayas hecho unas preguntas que me hayan dado opción a manifestarme como creo que los dos, tanto tú como yo, amamos tanto el teatro, el cine, la televisión, el doblaje y todos los medios que signifique manifestarse y llegar al público, que es lo importante. Estaba asustado porque sé que eres parco en palabras y claro, digo, a ver si hoy a lo mejor eras parco rabal, como dices tú. Parco Raval, sí. Muchas gracias por venir, Antonio. Gracias a ti, gracias a todos, gracias a los técnicos y que se repita, que es lo importante. Pues ¿no? seguro. Yo Y deseo enseguida, encontrarme con todos ustedes aquí, en doblaje, en televisión, en cine, en teatro y en todos los medios, para ser generoso con ustedes y que ustedes sean generosos conmigo. Y así daremos opción a que la obra de arte se concluya y se afirme y se radique totalmente. ole, Antonio, ole, gracias. Gracias a ti, muchas gracias.